Karina tiene ya 20 años de experiencia de tecnología de información e ingeniería de computación, posee maestría en ciberseguridad. De verdad que voy a pasarme una media hora diciendo todos ustedes que tienen justamente Karina, ya, pero tienes aplicaciones como CH, CSC, lo que sea también Masters en CyberOps, Associate, ya en CCNA, ya, y digamos que ya es una de las referentes de mujeres acá en Latinoamérica en el tema de lo que es la parte de lo que es la parte ofensiva. Creo que el que menos, y siempre yo de alguna forma he hecho cuando me han pedido, ¿sabes qué? Una como recomendación de un libro para poder aprender hacking en español. Karina Estudio creo que es la mejor referente, ¿no? Que ya ha tenido libros que son bastante conocidos, que son bestseller, como Hacking Ético, como Hacking de Wireless 101 y demás. Muy bien, entonces vamos a empezar ya con la siguiente temática. Espero que estén bien. Simplemente que hemos tocado un poco en la previa, ya, y un segundito para pasar adelante. Muy bien, ahora sí. Ya, a ver, voy a comenzar con la primera pregunta y voy a comenzar primero con Karina, ya, digamos, para que pueda responder, aún hay que ser caballeros. Vamos por eso primero, ¿ya? Vamos por eso. Entonces, la primera pregunta que yo voy a hacer simplemente ¿es imposible gobernar el caos? O sea, por ende, se requieren principios que rijan el comportamiento. O sea, es un principio básico de gestión. Se considera que la seguridad de la información ha evolucionado y se ha constituido en un elemento que permite gobernar la seguridad de la tecnología que se emplea en las organizaciones. Ya entender que la seguridad de la información es el conjunto de normas normativas, ¿no? Autoridades, roles que se dan, ¿no? Para poder tener un correcto, justamente, correctas responsabilidades y correcto, justamente, el manejo de lo que es la parte de gestión, y hechos en el mundo tecnológico a nivel de empresas y entidades estatales. Ya, a ver, Karina, en tu experiencia, más o menos, ¿qué nos puedes responder con respecto a esto? Bueno, antes que nada, buenos días con todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Visayas. Es un honor estar aquí. Me da mucho gusto también ver a mis amigos que hace rato que no los veo. La pandemia nos tiene separados. No puedo viajar desde el 2020, claro. Estamos ya 2 años aquí encerrada en Ecuador. Así que bueno, es un gusto verlos. Gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, bueno, sí, o sea, yo creo que es posible gobernar en medio de este caos. Definitivamente la seguridad informática o seguridad de la información es un tema continuo. El problema que yo veo es que hay muchas empresas o muchos CISOs que tal vez no tienen una visión y piensan que la seguridad de la información es algo que, qué sé yo, que lo hice en una auditoría en un día y obtuve el reporte, hice los correctivos y me olvidé hasta el siguiente año. ¿Sí? Y se olvidan de que la seguridad de la información es un proceso continuo, ¿sí? Es un tema que tiene que gestionarse. Entonces yo creo que si se implementan sistemas de gestión de seguridad de la información de manera correcta, si hacemos un levantamiento correcto de procesos, del ciclo de vida de la empresa, si nos alineamos con respecto a temas de estándares internacionales y hacemos un análisis de riesgos, de cuáles podrían ser esos impactos en nuestros activos de información y gestionamos adecuadamente de acuerdo a eso, yo creo que podemos de alguna manera, si bien no vamos a poder impedir que nos ataquen y no vamos a poder impedir en un 100% que en efecto nos hackeen o que nos roben información, porque lamentablemente siempre se están descubriendo nuevos bugs, siempre se están descubriendo nuevas vulnerabilidades. Yo creo que lo más importante es que vamos a poder hacer frente a un evento, es decir, vamos a poder reaccionar de acuerdo con el evento y vamos a poder entrar en un proceso de respuesta a incidentes que nos va a permitir restaurar nuestros sistemas y poder seguir atendiendo a nuestros clientes de la manera correcta. Pero siempre y cuando gestionemos esto desde el punto de vista, desde la óptica de la prevención. ¿Sí? Perfecto. Esa es mi humilde opinión. Perfecto, Karina, muchas gracias. A ver, Miguel, tú con todo el tiempo ya que tienes, digamos, en la parte de gestión y viendo los temas en el Estado principalmente, y yo me pregunto acá, o sea, la verdad, ya cuántas evaluaciones yo alguna vez he hecho justamente a nivel de Estado y siendo sincero, ya, o sea, el tema de lo que es, si hablamos un tema de lo que es la parte de evaluación técnica, veo que a la final las cosas siempre resultan lo mismo, o sea, tenemos los mismos resultados anuales, o sea, no se mejora absolutamente nada. ¿Tú crees que ya, digamos, el mismo tiempo y, digamos, este tipo ya de maduración que se ha tenido ya en estos años, ya, y básicamente ahora por el tema de la pandemia, donde todo se ha virtualizado también, realmente
¿cómo va este tema de lo que es la parte de gobernar, ¿no? Realmente se sigue justamente la misma pregunta que le he hecho justamente a Karina, ¿no? Se entiende justamente que ha evolucionado realmente la parte de la información, ¿no? Se ha convertido en un elemento que realmente, pues, en la actualidad es, no sé, es mucho más veloz, de alguna forma permite una correcta justamente forma de adecuar los controles y los roles en lo que es justamente con la parte del mundo tecnológico, que es muy importante. Ya. A ver, Miguel, por favor. Muchas gracias, Alexis. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Karina, buenos días con todos, ¿no? Muchas gracias también por la invitación a participar en este evento del B-Sites. Muy agradecido de mi parte. Efectivamente, yo tengo, digamos, amplia experiencia en lo que es el sector gobierno, ¿no? Tal como lo comentó Alexis, ¿no? Pero creo que sí se puede gobernar este caos en el sector gobierno. Recordemos que en la parte de gobierno las cosas, de alguna forma, todos piensan que va un poco más lenta, ¿no? Por el tema burocrático, hay que estar, digamos, pasando de una instancia a otra. No es tan sencillo como en una entidad privada, ¿no? En la que viene el gerente y dice, pues esto se hace y se designa el presupuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí se puede gobernar este caos de la seguridad de la información, pero también les comentaré pues que hay, digamos, los de la alta dirección en algunas entidades que están de turno y pues lo que quieren son resultados en el corto plazo, ¿no? Y tener estos resultados en el corto plazo ocasiona en muchas entidades del gobierno que vayan estas consultorías, los he visto en varios sitios, ¿no? Desde el punto de vista, cuando yo estaba en la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Que entregaban las consultorías del SGCI, pues, y eran los mismos documentos en una entidad tras otra, ¿no? Y eso es, digamos, no es aceptable porque lo que se tiene que hacer en el SGCI es personalizar los documentos a la realidad de cada organización. Y ese es un proceso que toma tiempo, ¿no? Tiene que haber digamos, un nivel de madurez, ¿no? Pero sin embargo, en el Estado hay todo un marco normativo, ¿no? Tenemos la resolución 4/2016 que obliga a usar el tema de lo que es la norma técnica peruana 27001. Tenemos la ley de gobierno digital, tenemos el reglamento que aprueba esta ley de gobierno digital, ¿no? Entonces, es definitivamente, el SGCI pues es un conjunto de controles que se debe implementar. Entonces, yo sí creo que esto se puede implementar, solo que de manera paralela a cómo tú vas a implementar los documentos del SGCI, pues tienes que ir implementando los controles, ¿no? Porque no es solamente hacer la documentación. Finalmente va a venir una prueba de pen testing, un ethical hacking, y pues los documentos van a estar descansando en algún repositorio, en algún escritorio, y realmente van a llegar pues las evidencias de la vulneración, ¿no? Cuando llega esto, lo que hay que hacer es correctamente los planes de acción para poder solucionarlos, ¿no? Para poder tener una hoja de ruta y poder implementar lo que las auditorías se lo han indicado, ¿no? Eso es, Alexis. Listo. A ver. Walter, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Ya. Ok, listo. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Ahora sí comenzamos en orden inverso, ¿les parece? Ya, a ver, y esto es algo que también me gustaría entender, porque, o sea, yo, ¿cuántas, digamos, ya evaluaciones he hecho de mi vida profesional? Ya más o menos llevo casi 9 años, ya aproximadamente 8 años, 9 años aproximadamente, haciendo justamente el tema de pen testing. Pero yo no sé al final es cómo deriva esto, y es algo que me gustaría preguntar. ¿Ya? El pentesting tan rebautizado, vamos a comenzar con Miguel esta vez, ¿ya? El pentesting tan rebautizado, no sé, con tantos nombres que se le han puesto, ¿no? Y o sea, le han puesto a llorar red teaming y muchas cosas más que a la final pues yo creo que es un ejercicio que, bueno, al fin y al cabo, pues, más es un tema de modas y muchas cosas más como se está dando actualmente, ¿ya? ¿Es un proceso realmente útil hoy en día? ¿Ya? ¿El CISO realmente sabe para qué es y cómo usarlo? O sea, ¿en dónde quedan sus papeles? Justamente, y acá con Miguel creo que va a ser más importante que nos responda esa parte. El resolvedor, aquel que le toca evitar que el pentest barra con todo lo que de alguna forma puede encontrar,
¿ya? Que le toca aplicar la recomendación del pentest, ¿sabe también de qué trata esto? Y también, a ver, ¿el pentester sabe cuál es su razón de ser en este tipo de procesos? A ver, Miguel, por favor, ahí contéstanos, por favor, y danos a entender un poco qué es lo que pasa después de todo esto. Ok, muchas gracias, Alexis. Definitivamente, bueno, este pentesting, ¿no? Muchos lo usan de diversas formas, ¿no? Nos va a permitir buscar las vulnerabilidades, y buscar estas vulnerabilidades en la infraestructura de una organización es correcta, ¿no? Entonces, muchos, digamos, utilizan estos famosos escaneadores de vulnerabilidades, ¿no? Y sacan el reporte y pues de repente hasta algunos no lo entienden, ¿no? Entonces yo creo que el pentesting sí definitivamente es útil, ¿no? Lo que se tiene que hacer es hacer esta búsqueda de vulnerabilidades de una manera correcta, pero siempre debemos buscar ir un poco más allá, ¿no? O sea, que se logre la penetración. Hay muchas técnicas, como sabemos, ¿no? Respecto a lo que comentas, desde el punto de vista del rol que yo tengo, ¿no? Como oficial de seguridad, ¿no? Definitivamente un oficial de seguridad debería poder entender el informe del testing, ¿no? Debería poder implementarlo. Y acá hay un tema que me gustaría comentarlo, ¿no? El rol de oficial de seguridad de la información, ¿no? Que se da en las entidades del Estado, que se da en todas las entidades particulares, pues ese oficial tiene que tener la capacidad de ponerse dos sombreros, ¿no? El sombrero del negocio, ¿no? El sombrero ese que te permita a ti explicar a los de la alta dirección, ¿no? Los resultados del pentesting, los resultados de las auditorías y traducirlo de alguna forma para conseguir algún tipo de presupuesto, etcétera, ¿no? Y también debemos sabernos ponernos el otro sombrero que es el del técnico, ¿no? ¿Para qué? Para poder leer el informe, entender el informe, poder implementar las soluciones, elaborar los planes de acción, ¿no? De alguna forma, ¿no? Recordemos que cuando nos presentan los informes muchas veces son temas técnicos, ¿no? Y en ocasiones hay empresas y empresas pues que te pueden hacer un pentesting y no necesariamente saben llegar a la alta dirección, ¿no? Recordemos que en la alta dirección tenemos pues abogados, administradores, algunos economistas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que comentaste respecto al resolvedor, ¿no? Aquí le toca esto del pentesting, ¿no? Entonces, estos resultados de los pentesting hay que traducirlo en planes de acción. Muchas veces todos los resultados no los podemos implementar en el momento. Algunas son a corto plazo, mediano plazo, etcétera, ¿no? Y esto es válido porque un plan de acción, cuando vuelves a tener una auditoría y está en tu largo plazo, es entendible pues que estás consiguiendo presupuesto, etcétera, ¿no? Hay algunos que sí definitivamente lo puedes encontrar o lo puedes solucionar en el corto plazo, ¿no? En ocasiones, cuando estaba en la secretaría yo realicé un pentesting a otra entidad del gobierno, pues se encontró una vulnerabilidad que lo único que había que hacer era entrar al servidor y sacar la información que estaba ahí, ¿no? Que eran unas credenciales, ¿no? No te miento, pasaron como 5 o 6 meses y no solucionaban algo tan sencillo, ¿no? Entonces, tampoco no hay que quedarse, digamos, atrás, ¿no? Y finalmente, el tema que preguntaste de cuál es el pentesting, este tipo de procesos, ¿no? ¿Cuál es su razón de ser? Pues bueno, el pentesting tiene que realizar su labor. O sea, el pentester tiene que lograr evidenciar que explota la vulnerabilidad y saberlo comunicar. Hay muchas metodologías, el OSSTMM, para poder comunicar formalmente la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces hay que explicar esto, hay que saber, digamos, ponerlo en el informe, ¿no?
y muchas veces el cliente pues no va a poder entenderlo, los de la alta dirección, ¿no? Entonces el oficial de seguridad siempre tiene que participar. Conozco de empresas a través del medio en el que estamos, ¿no? Que simplemente hay oficiales de seguridad que cuando se dan estos casos no están involucrados, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, no es correcto, ¿no? Hay que mejorar. Eso es, Alexis. Ya, ok, muchas gracias. A ver, Walter, ¿tienes algún tipo de pregunta, algo para añadir acá? Muy bien, vamos con Karina. Básicamente, Karina, sí. ¿Ibas a decir algo? No, Walter, porque su audio se prendió. Perfecto. Karina, ¿tú cómo ves este asunto, digamos, ya desde el otro aspecto, ¿no? Si realmente, pues, ves mayor preocupación, ves que realmente, pues, actualmente en las empresas que de alguna forma tú has proyectado tus servicios, realmente, pues, los CISOs tienen una mayor, un entendimiento de estos temas. Realmente es fácil, digamos, como menciona acá mi amigo justamente Miguel, traducir también ese tipo, digamos, de información y llevarlo justamente a alta gerencia. Realmente, ¿cómo ves este tema, no? ¿Cómo ves el tema de esta evolución de los ISOs, no? Y realmente también, ¿cómo ves el otro tema, no? De la parte de la resolución. O sea, yo le diré, o sea, puntualmente en los casos que yo he evaluado, más que todo en Perú, por ser específico, o sea, seguramente en muchas latitudes se replica este tipo de cosas, o sea, es algo como mencionamos al inicio, una idiosincrasia. Vas una vez, evalúas y encuentras lo mismo al siguiente año. Ya, o sea, y al final y eso que no estoy hablando de empresas estatales, ¿sabes? Son empresas también que son de empresas también privadas, o sea, no son solamente del Estado. Y eso no escapa, por más que sean empresas inmensas, se sigue repitiendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ves este proceso? ¿Cómo ves este cambio? Realmente, en la actualidad también has visto que se ha incorporado quizás más cantidad de personal de ofensiva en empresas privadas en Ecuador, o sea, que de alguna forma ya no son una parte importante también de lo que es la parte de seguridad. O sea, ¿cómo ves ese tema tú? Bueno, a ver, ¿cómo lo digo? No, claro, lo más claro posible, porque acá estamos para hablar súper claro, ¿verdad? Sin que se ofenda a nadie. Lo siento, mis amigos, pero así son las cosas acá, bien claras. Bueno, en realidad, con respecto a hace algunos años atrás, yo sí he visto que ha habido una evolución positiva, ¿sí? Nosotros empezamos a ofrecer servicios de pentesting allá por el año 2007, o sea, son 14 años atrás. Y en esa época sí, o sea, primero que al menos en Ecuador, los roles de CISO como tal no los veías más que en empresas muy grandes, ¿no? En temas del sector bancario, sobre todo, temas del sector finanzas, o en retailers grandes, o en telcos. Pero no veías el cargo de CISO como tal en empresas grandes, ¿eh? pero que no tenían esos giros de negocio. Y no veías definitivamente el sector gobierno, el tema de oficial de seguridad, no había por ningún lado. De unos años para acá eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y ya vemos roles de CISO en otras empresas, inclusive medianas. En el sector gobierno en Ecuador, digamos que una de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno de Correa fue el artículo 166 que sacaron, en el cual pues obligaban a las instituciones adscritas a la presidencia a tener obligatoriamente un oficial de seguridad y a implementar la norma ISO 27001 normalizada de Ecuador, que es la INE 27001, en esas instituciones de gobierno. Es decir, les obligaban a implementar una política de seguridad de la información, a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, a realizar auditorías de forma periódica y se plantearon fechas tope. Ahora, eso se ha cumplido en el papel, ¿sí? O sea, en el papel tú ves que las instituciones de gobierno están cumpliendo con lo que dice la normativa. Pero lamentablemente desde el punto de vista práctico, a mí me ha pasado lo que dice Miguel, ¿no? Y lo que me cuentas tú, Alexis, o sea, que vas tú un año, ¿verdad? Evalúas, encontraste vulnerabilidades, hiciste el reporte, le diste las recomendaciones de remediación, supuestamente el personal de sistemas se suponía que tenía que hacer la remediación, y vas al siguiente año y resulta que encuentras las mismas vulnerabilidades del año anterior, adicionales a otras nuevas, que obviamente han aparecido por el cambio tecnológico,
por los bugs nuevos que se han encontrado, por las vulnerabilidades de día cero que por ahí han salido, etcétera, ¿no? O por sistemas que has agregado y que contienen vulnerabilidades o aplicaciones que se han programado con malas prácticas. Esto en el sector gobierno me ha pasado mucho, pero lamentablemente también me ha pasado en una que otra empresa del sector privado. O sea, me ha pasado también en clientes del sector privado que vas, haces un pentesting en enero y luego haces el retest en julio y te topas con que, qué sé yo, de 100 vulnerabilidades han arreglado 5 y las 95 siguen igualitas, o sea, no las han arreglado en absolutamente nada. Pero también he tenido experiencias positivas, en cambio, con otros clientes, en los cuales, en efecto, sí, han tomado muchas medidas, no solamente en temas de remediar lo que se encontró, sino en cuanto a mejorar su infraestructura como tal, mejorar su gestión para justamente poder hacer frente a los ataques continuos a los que se ven expuestos. Porque el pentesting que se hace una sola vez, el pentesting as a service que se hace una sola vez, pues no es la realidad. O sea, la realidad es que tú estás expuesto a ataques todos los días, a toda hora. O sea, te encontró un pseudo hacker, qué sé yo, de Australia o de Bielorrusia, y ese te está atacando, no sé, a las 3 de la mañana, o sea, en el momento que los técnicos de sistemas están dormidos. Entonces, ahí quien va a resistir ese tipo de ataques es cómo hayas tú planificado, cómo hayas hecho tú una planificación de tu infraestructura de seguridad para que se autodefienda en los momentos en que no tienes ningún técnico ahí al frente. Entonces, esa es la experiencia que yo he tenido. Ahora, que si el resolvedor sabe lo que tiene que hacer, sí y no. O sea, me ha tocado todos los casos, ¿no? De toda la viña del Señor. Hay gente técnica que sí, o sea, que en efecto lee el informe y de inmediato capta qué es lo que hay que hacer y se encarga, si bien no de resolver ellos, porque no es su labor, pero se encargan de gestionar con las personas adecuadas para que resuelvan y logran que se resuelva a corto, mediano, largo plazo. Pero también me han tocado otros casos en que definitivamente, a pesar de que los informes incluyen un resumen ejecutivo que no está dirigido a la parte técnica, y está dirigida a la gerencia como tal, justamente en un lenguaje para que alguien que no sea necesariamente del área de sistemas pueda comprender la gravedad de tal o cual vulnerabilidad que se logró explotar, en términos de riesgo, de impacto para el negocio. Aún así, me ha tocado que por decirte que no lo comprenden y bueno, toca hacer una presentación, toca hacer una reunión con el área de TI para tratar de explicar y que puedan comprender los anexos, etc. ¿Sí? Pero sí, o sea, he visto una evolución bastante positiva. O sea, con respecto a cómo estábamos, ya te digo, 14 años atrás, yo diría que estamos muchísimo, muchísimo mejor. Perfecto. Ahora sí hablo. Ya comí un poco, ya tomé un poco de café, ahora sí hablo. Yo creo que sí, o sea, bueno, primero antes que nada, no sé si lo has podido ver, Karina, pero te mandan saludos desde México a Hat Mex, debo leerlo así, porque está escrito en Hackson. Sí. Así que Hat Mex debe ser como se debe leer. Y luego, sí, pues, o sea, definitivamente creo que siempre uno puede ver que hay algún tipo de evolución. Yo no quiero explayarme mucho en esto, pero las partes saben que yo veo álgidas aún en esta evolución que a mí en lo personal me preocupan más. Es que, por ejemplo, veo que normalmente los oficiales de seguridad o los gestores de seguridad de las empresas más grandes son los que menos saben de las cosas técnicas. Entonces uno diría, claro, pero es que como son más grandes, tienen toda una parafernalia, ¿no? De equipos diversos, ¿no? Que operan todos, sí, pues, pero al final, como termina siendo el responsable máximo y quien toma las decisiones y no entiende del asunto técnico, ¿qué tipo de decisiones puede tomar? Entonces, y encima varios de ellos siguen creyendo que más bien ellos deben aprender más del negocio y menos de la cuestión técnica, y donde le están pegándose en el aspecto técnico. Y otra cosa que veo que me preocupa también, y eso no tiene que ser solo con Latinoamérica, es que la gente que hace seguridad ofensiva, la mayoría no tiene claro que lo que uno hace cuando es contratado para hacer pruebas es una labor de ayuda a mejorar la seguridad de las organizaciones. O sea, no es para ir a lucirse pues de que eres el mega hacker, pues
y te metiste por todos lados y los destrozaste. Entonces, claro, si quieres puedes enorgullecerte de eso cuando estás presentando tu informe, bacán. Me preocupa la parte, así para ser objetivo, de las recomendaciones, ¿no? O sea, esa cuestión de que, por ejemplo, le encontraron una inyección de algo, la recomendación dice, no, pues debes validar adecuadamente la entrada de datos. ¿Eso es todo? O sea, me vas a decir que te metiste, que explotaste vulnerabilidades y que no me puedes decir, oye, ¿sabes qué? Podrías agarrar y tener este tipo de configuración en el WAF que ya detecté que es este WAF, ¿no? O a nivel de algunas reglas del software de web que estás utilizando. O, por ejemplo, mira, acá tienes un pedazo de pseudocódigo hecho en Java o .NET, que es en lo que has hecho la aplicación, ¿no? Para que veas cómo es que se debería hacer. Les digo, eso lo puedo afirmar así categóricamente, por experiencia. Acá y en casi todo el mundo es el mismo padecimiento. Entonces tú tienes el tipo que 5 años de pentester, que OSCP, que OSCE, ABC, X, Y, Z, y te pones a vainas de recomendación. Y cuando a mí me toca eso, siempre les digo, ¿tú qué crees? ¿Que el cliente paga por eso? ¿O que el cliente paga para aplaudirte? O sea, esto no es una demostración de pataditas, esto es ganar el campeonato. Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupan de este rubro, y ojo, en los dos aspectos, ¿no? Y me saco de encima a los pobres defensores, a los resolvedores, porque, no, pues ellos viven al amparo de lo que les dice el fabricante de la tecnología, ¿no? Ya están tan atiborrados con eso, ¿no? Y es más, yo siempre comento en defensa de ellos, ojo, porque no es este sarcasmo esto, con Alexis tuvimos una experiencia que era alucinante, pues, ¿no? O sea, una parafernalia de seguridad alucinante, millonaria, no podían detectar los ataques. Entonces había un caso en particular, y lo puedo decir así con marca y modelo, Fortinet, FortiWeb, donde nosotros le decíamos, claro, lo que pasa es que lo que hacemos nosotros es que le estamos incrementando el tamaño de la trama, porque ya sabemos que por default, cuando pasa eso, sencillamente ya no lo va a chequear. Entonces tienes que modificar eso, es difícil modificarlo, bla, 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 pero probemos. Y cuando lo dejamos que hagan su trabajo, y no lo hacían, ¿ya? Vino gente del fabricante, o sea, de Fortinet, Plum, metidos ahí, tampoco, ¿no? Entonces una de esas, claro, entonces una de esas con Alex dijimos, oh, es que ya déjate de cosas, pues. A ver, vamos a ver, pues, ¿no? Y lo que antes era una simple opción en ese equipo para resolver, digamos, esa situación, ahora no les miento, eran como 40 opciones. Bueno, de verdad que ameritaba hasta un curso solamente para esa opción. Y a un nivel de afinamiento que no puede decir que bacán el nivel de afinamiento. No, pero son mis patas, son muy buenos. O sea, hay casos que los han resuelto muy bien. Pero lo que iba era que es complicado. O sea, es complicado para alguien agarrar y saber exactamente qué hace cada una de esas cosas para conseguir afinar la protección, ¿no? Entonces, por eso digo, ya bastante complicado lo tiene. Uno puede decir el producto qué bacán, que contempla todo esto, pero no es sencillo, pues. Y ahí es donde viene el problema. Como no es sencillo, entonces tiende a no hacerse. Y eso es algo que deberíamos resolver, calculo yo, ¿no? O sea, pero eso es lo que yo veo que pasa. Y ahí sí me callo y... Sí, Alexis. No sé si tienen algún comentario de repente, Miguel o Karina, al respecto, o continuamos con el siguiente cuestionamiento. Perdón. Para no perdernos, así como había los saludos para Karina, también había una pregunta que estaba haciendo Grover ahí en Twitch, y decía, ahora que muchos operamos en remoto, ¿qué tanto han cambiado las cosas? O sea, ¿ustedes creen que, por ejemplo, en este aspecto de cómo funciona en el tema de las pruebas de seguridad y esas cosas, ha cambiado bastante el cómo se realiza el pentest hoy en día, dado que la mayoría de la gente ha estado, bueno, hasta ahora, por ejemplo, acá y en varios países trabajando principalmente de manera remota? ¿Ha cambiado en algo? Bueno, en ese aspecto yo quisiera comentar algo, que, o sea, sí, muchos de mis clientes, por ejemplo, han migrado ciertos sistemas hacia la nube. Sobre todo, uno pensaría que quizás son las empresas grandes las que tienen centros alternos en nube, pero no, yo he visto, por ejemplo, clientes medianos, pequeños, que no es que han creado centros alternos, pero más bien han migrado
sus sistemas que tenían en el data center local, los han migrado a nube, pensando que por tenerlos en nube están más seguros. Pero bueno, no lo han hecho tanto pensando desde el punto de vista de la seguridad, sino más bien por un tema logístico, porque se les complicaba, por ejemplo, crear o hostear VPNs, administrar VPNs de manera local. Entonces, ¿qué fue lo más fácil para ellos? Dijeron, bueno, entonces pasamos estos sistemas a la nube, y que el acceso sea a través de internet directamente a estos sistemas. Pero al hacerlo así, indiscriminadamente, sin tomar en cuenta la parte de seguridad, sin querer, metieron más huecos de seguridad. O sea, en lugar de arreglarla, la complicaron más. Sí, hay otras personas que lo han hecho muy bien, otras empresas también que lo han hecho muy bien, esta parte de migrar ciertos servicios hacia nube, y que lo han hecho de manera consciente, tomando en cuenta los riesgos que esto implica, escogiendo bien al proveedor de cloud, colocando firewalls virtuales también, aplicando microsegmentación, implementando otros sistemas de protección, no solamente firewalls de próxima generación. Pero la mayoría de la gente y de las empresas, por la rapidez con la que tuvieron que darle acceso a los teletrabajadores, te digo que sí, o sea, lo migraron, sí, hagámoslo sin pensarlo mucho, hagamos que funcione y listo. Entonces eso ha cambiado bastante el entorno acá, ¿sí? Hemos tenido que hacer hacking de cloud, que antes no era popular acá. A ver, Miguel, ¿no? Si puedes, de repente, como... A ver, Miguel, la misma pregunta, ¿no? Y hay una pregunta más que está haciendo Radio Hub. A ver, más o menos se resume en cómo es que se ha cambiado, ¿no? Esa mentalidad, o sea, el tema de lo que preguntó justamente Grover, sobre el tema de la operación remota, ¿cómo es que se han cambiado las cosas? Sí, gracias Alexis, Walter también. Definitivamente este tema de la pandemia ha cambiado el panorama, ¿no? Digamos, yo estoy en el sector gobierno todavía y hemos tenido que implementar pues las soluciones como para poder permitir que los usuarios se conecten de manera remota, ¿no? Algunos servicios lo hemos tenido que migrar también a la nube, ¿no? Haciendo el análisis de riesgos respectivos, viendo cuál es digamos, la mejor opción, lo que comenta Karina, ¿no? Entonces, definitivamente esto también abre nuevas brechas, ¿no? Siempre nosotros, pues, creo que en general, en muchos lugares, como lo decían en la charla anterior, el problema siempre está por el lado del usuario, ¿no? Muchas veces el usuario entrega sus credenciales, ¿no? Entonces, hay que estar lidiando siempre con ese tema, ¿no? Es algo que pasa, seguramente va a seguir pasando. Algunos comparten sus credenciales, tratamos de minimizar ello, pero aún así, pues, esta migración a la nube nos ha dado, digamos, una mayor amplitud. La entidad en la que yo trabajo, pues, tiene un alcance global, ¿no? Eso también, digamos, era un punto a favor nuestro porque ya teníamos esa experiencia de brindar este servicio a nivel global, ¿no? Eso, gracias. Listo. Ya, a ver, vamos a sacar las preguntas para después de esta pregunta central, ¿ya? Muy bien. Voy a la siguiente pregunta. La gente está interactuando ya bastante bien, bastante bien, ¿ya? A ver, muy bien. Entonces, estamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el orden? Creo que Miguel, ¿no? Miguel, Karina, ahora Karina, ¿no? Comienza con Karina, me parece. Ya, ok. Hoy, digamos, ya necesitas de algunas formas, digamos, creativas de ofrecer pentesting. Ya, es un tema también, como mencioné, un tema de modelamiento de negocio, cómo es que también el negocio evoluciona, cómo es que surgen nuevas tendencias, ¿ya? Se habla justamente de, digamos, pentesting tradicional, se habla de bug bounty, se habla de pentesting as a service, se llama de pentesting continuo, y seguimos poder poner más y más nombres todavía, ¿ya? Que uno se puede preguntar, entonces, para, digamos, estar a la vanguardia y saber de qué trata cada uno, pruebo de un poquito de cada uno, ¿ya? A su criterio, ¿cómo se debería emplear estos diferentes tipos de pentesting que ya, estas nuevas tendencias que se vienen desarrollando? A ver, Karina, por favor. Seguro, cómo no. Bueno, sí, ahora hay bastantes nombres creativos, ¿no? Pentesting as a service, que bug bounty, pentesting continuo, que red teaming, etc. Bueno, sí,
Yo soy fan del pentesting continuo, porque las vulnerabilidades están a la orden del día. Y como les decía previamente, los hackers malos no es que dicen, es que voy a trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el horario de, esta empresa es de Ecuador, entonces vamos a atacarla de 8 a 5 en horario GMT-5. No, o sea, hoy en día tú tienes un tema global, tus sistemas están expuestos a Internet, y en el momento que están expuestos a Internet significa que puedes recibir un ataque de cualquier parte del mundo. Mientras tus técnicos están dormidos en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Latinoamérica, los hackers de China y de Rusia y del Medio Oriente están despiertos, ¿sí? Entonces significa que tus sistemas como tal deberían estar preparados para poder soportar ataques de forma continua, ¿sí? Entonces, si no estás tú preparado para poder soportar un pentesting continuo de los chicos buenos, mucho menos vas a estar preparado para soportar ataques continuos de los chicos malos. Entonces, yo sí creería que el pentesting continuo debería ser la meta. Ahora, lamentablemente no todas las empresas tienen el dinero para poder invertir en esto, porque contratar a un tercero, a una empresa de un tercero para que te haga servicios de pentesting continuo no es nada económico. Sí, hay que ser realistas. Entonces, este pentesting, cuando se implementa de manera continua, por lo general, las empresas que lo hacen con el equipo interno. Es decir, tienen un equipo interno que es el que se encarga de hacer las pruebas de pentesting continuo. Y lo que hacen es combinar esto con pentesting realizados por terceros, que pueden ser en la forma de pentesting as a service, o que pueden ser, por ejemplo, por contratos anuales con ejecución trimestral, ejecución semestral, etc. O, ¿por qué no?, de la mano de un programa de bug bounty, en el cual pues estás, entre comillas, asemejando un poco el tema del pentesting continuo, porque tienes un conjunto de pentesters que no están trabajando para ti directamente, pero que lo están haciendo para la plataforma de bug bounty y que están interesados en ganar sus bounties, y que por lo tanto, si tu empresa ofrece buenas recompensas por el reporte de vulnerabilidades, entonces esta podría ser una forma quizás de paliar el tema de no tener un presupuesto tan grande como para poder tener un contrato perpetuo de pentesting continuo con alguna empresa aparte. Entonces yo creería que una combinación de estos servicios podría ser lo más adecuado para las empresas, dependiendo del tipo de empresa. Las empresas grandes que tienen el presupuesto para poder hacer esto no deberían pensarlo dos veces, o sea, porque es un tema de riesgo. O sea, a ver, ¿cuál es mi riesgo? ¿Cuál es el impacto que esto podría causar? Y al rato de la hora las empresas toman decisiones en base a temas económicos. O sea, hay que ser realistas. O sea, ¿qué me sale más barato? O sea, me sale más barato estar continuamente a un paso adelante para evitar que me generen un impacto negativo en mi empresa, ¿verdad? Me sale mucho más económico gestionar este riesgo que simplemente dejarlo ahí y permitir que en algún rato vengan y me hackeen, me filtren información, me causen algún tipo de daño a la reputación de la empresa, me exfiltren datos o me saquen secretos corporativos o peor aún, me produzcan algún tipo de desfalco, etc. ¿Sí? Entonces yo creería que es eso, o sea, es cuestión de poner en la balanza y decidir, a ver, esto es lo que yo puedo hacer, cómo lo puedo mitigar. Entonces hago una combinación de los servicios que puedo pagar. Ya, muy bien, muchas gracias, Karina. Miguel, a ver, creo que tú ya como eres, digamos, trabajas con muchos proveedores. ¿Cómo es este asunto tú? O sea, tantos términos, ya realmente para ti, tú tienes una idea de qué son todos estos términos en primer lugar y cuál sería el orden, ¿no? Que de alguna forma, bajo la idea que tú tienes, que se debería dar, o quizás es para ti todo uno solo, yo qué sé. A ver, vamos. Muchas gracias, Alexis, ¿no? Efectivamente, cuando tú realizas cambios en los aplicativos, ¿no? Alguna configuración en el equipo de seguridad, algo en la infraestructura, aún así manteniendo tu procedimiento o tus procesos de control de cambio, de alguna forma, estos siempre van a generar nuevas brechas, ¿no? Si a esto le sumamos las vulnerabilidades que se reportan día a día, que son publicadas diariamente, ¿no?
hace que de alguna forma tu sistema, tus aplicativos expuestos en Internet puedan ser vulnerables, ¿no? Por eso decimos que no existe seguridad perfecta, ¿no? Definitivamente, digamos, no la hay, ¿no? Si tú tienes un equipo de Red Team, ¿no? Con las debidas capacidades, ¿no? Para realizar estas pruebas, ¿no? Y, digamos, con esas evaluaciones mejorar tu postura de seguridad, pues bien, ¿no? En ocasiones no tienes el recurso, no tienes este personal, o si tienes el personal, muchas veces algunos no tienen pues los suficientes skills. Entonces, lo que tú debes hacer es buscarlo en el mercado, ¿no? Entonces, para que tú mejores, porque los cambios se van a dar, ¿no? Hay cambios todos los días en los equipos de seguridad, en las aplicaciones, los usuarios piden nuevos requerimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre estamos en un constante cambio, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que se debe dar en cualquier organización siempre es este tipo de pen testing continuo, ¿no? El tema del bug bounty, como lo ofrece Bugcrowd, HackerOne, etcétera, probablemente no aplique tanto en el sector gobierno, por los temas administrativos, al menos en la ciudad donde yo estoy, siempre el tema administrativo es pues una limitación, digamos, es un poco más burocrático, ¿no? Un pentesting as a service también nos podría dar de alguna forma resultados, ¿no? Pero recordemos pues que en el marco de la ley de contrataciones del Estado se tiene que tener pues una serie de postores, ¿no? Tiene que haber una serie de evaluaciones y no están a cargo solamente del área de tecnología, sino hay un área encargada responsable de esto que es la oficina de logística o la oficina de administración, ¿no? Entonces, coincido con lo que acaba de mencionar Karina, que efectivamente un pentesting continuo es, digamos, lo mejor, ¿no? Pero no se tienen siempre los recursos, ¿no? Entonces, al menos en el marco de la ley de gobierno digital, pues ahora se ha pedido, por ejemplo, evaluaciones de seguridad de la información, ¿no? De alguna forma tenemos que ver cómo podemos hacerlo dentro de las entidades para poder transformar eso en una evaluación de seguridad, ¿no? Y lo han pedido que sea anual, así que esperemos que esto pueda darnos algún tipo de soporte, ¿no? Y finalmente, afirmar lo que comentó Karina, ¿no? Si tú tienes una infraestructura, o sea, tú implementas una infraestructura que va a estar en línea en un formato 24/7, ¿no? Y tú sabes que esa infraestructura va a soportar a los malos, a los hackers que te ataquen en cualquier horario, ¿no? A los delincuentes informáticos que te van a atacar en cualquier horario, pues tú tienes que estar ese diseño que has hecho para que soporte las pruebas de los que realicen pues los hackers éticos, ¿no? Los pentesters, en el mismo formato, 24/7. Gracias. Walter, no sé si quieres llevar unas preguntas del público de repente o hacer un comentario. Sí, algunas cosas de los participantes. Por ejemplo, es una pregunta, pero que más me parece una reflexión y que he coincidido con él otra vez de HatMexMex, que dice, ¿hasta dónde ha ganado la vanidad a la seguridad? Y sí, pues, o sea, en general creo que hay mucho rockstar hoy en día en el rubro de la seguridad en todo nivel, ¿no? Ataque, defensa, gestión, cuestión técnica, operativa. Pero sí, yo creo que es más que nada una reflexión, ¿no? Hay unas preguntas que creo, una de Grover se enfoca más con el siguiente punto, por lo tanto, voy a ver una de Rafael. Rafael lo que pregunta, ¿saben qué? Es sobre una parte que me parece interesante, digamos, como análisis del nivel de madurez de las organizaciones en este asunto de estos servicios de pruebas de seguridad, que es el retest. O sea, el asunto de vulnerabilidad reportada, ¿no?
luego se supone, pues es una gestión, se resuelve, y alguien tiene que verificar si efectivamente se resolvió o no, ¿no? Entonces esa prueba adicional para ver que se resolvió, en algunos casos puede estar ya incluida en el servicio, en otros no, hay muchas variaciones, ¿no? Pero en general creo que todo el mundo sabe que en algún momento se tiene que validar si se resolvieron o no se resolvieron las vulnerabilidades, pero la pregunta de Rafael va orientada más que nada, como digo, un tema de madurez, en el sentido de qué tanto está forzado a realizarse el retest y tener un resultado de retest realmente. Y yo creo, para ponerlo con ejemplo, creo que la pregunta de Rafael apunta más al hecho de que muchas veces se hace un pentest y por más que, digamos, contractualmente estaba incluido el retest, nunca he solicitado el retest. O sea, no es que tienen que pagar por eso, ya está pagado, pero no lo solicitan. O la otra es que lo solicitan, no sé, año y medio después, ¿no? Y se reportaron, por poner números, ¿no? 10 vulnerabilidades y lo hacen para 3 nada más. Y que encima son de las de criticidad más baja. O sea, ni siquiera eran las más graves. Creo que más o menos apunta a eso por ver si la gestión de la seguridad tiene visibilidad a ese nivel de detalle de estas pruebas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto ustedes estos temas de los retests? O sea, ¿cómo perciben que se da dentro del ambiente del pentest, ¿no? Bueno, me reía porque sí, o sea, efectivamente, o sea, tengo clientes que andan atrás del tema del retest, que sí se preocupan por resolver rápidamente y que, por decirte, o sea, menos de un mes ha pasado y ya supuestamente han resuelto y ya quieren que se efectúe el retest. Pero lamentablemente esos clientes son la gran minoría. Nosotros incluimos el retest como parte del servicio, o sea, no tiene ningún costo adicional. Y sin embargo tengo clientes que nunca me han pedido hacer un retest. O sea, jamás me pidieron hacer el retest. Y como te digo, y esos son los clientes que los vuelvo a auditar al siguiente año y tienen exactamente las mismas vulnerabilidades más las nuevas que se han descubierto en el transcurso del lapso en que se ejecutó el pentest anterior. O tengo otros que, por decirte que, como tú dices, o sea, resolvieron, no sé, 1, 2, 3, quizás las más críticas, pero resulta que haces el retest y te topas con que muchas vulnerabilidades no han sido resueltas. Entonces tú dices, ¿para qué me piden el retest? O sea, si no han resuelto lo que tenían que hacer. Entonces yo creo que sí, o sea, en ese aspecto todavía nos falta un poco de madurez. Nos falta un poco de madurez. No son todas las empresas, como te digo, tengo clientes que sí están muy preocupados por su seguridad, que se toman muy en serio el tema de la gestión y que lo hacen bastante bien, pero son la minoría. Debo decir que son la minoría. Listo. Gracias, Karina. Yo también, Alexis, quería comentar algo al respecto, ¿no? Dos experiencias, ¿ya? Una de ellas es que cuando puedes hacer el retest y como tú lo haces desde por un tema contractual o por un tema de protección tuya desde una dirección IP, pues para evitar que se reporte nuevamente en el momento del retest te bloquean a nivel de firewall esa dirección IP, ¿no? Entonces, es un, digamos, un autoengaño, no debería ser así. Y visto desde el otro lado, ¿no? Si tú tienes un reporte de vulnerabilidades, si tú tienes una auditoría, lo correcto es que hagas un plan de acción. Y ese plan de acción, que incluye las acciones que se deben hacer para mejorar esa vulnerabilidad, tiene que recaer en algún responsable dentro del organigrama de la institución, ¿no? O algunos responsables que pueden incluir áreas, ¿no? Y establecer unos plazos, ¿no? De tal manera que esas vulnerabilidades tú las puedas levantar en plazos aceptables y luego de eso, pues fácilmente puedes solicitar el retest, que bueno, en el caso de Karina, pues lo ofrece como parte del servicio. O si es que no está como parte del servicio, uno como entidad o como cliente podría solicitarlo en el término de referencia o en el contrato, ¿no? Y listo. Ese es el comentario que quería dar al respecto. Acá, gracias a ambos. Sí, a ver, creo que Walter, hacemos la última pregunta, por ahí creo que llegó de alguien ya para cerrar. Pero también creo que
Creo que vamos a juntar un poco la última con algunas preguntas que han hecho acá. Y calza perfecto, ¿no? Con un par de preguntas que han hecho también en el chat de Twitch. Voy a englobarlo en el tema obviamente por la experiencia de ustedes, el asunto esto es el resumen, ¿no? La calidad de los pentes, ¿no? O sea, historia harta conocida, ¿no? De que algunos solamente lanzan escaneadores de vulnerabilidades y entregan esos resultados, inclusive a nivel de aplicaciones, ¿no? Pero, digamos, sacando eso que es lo clásico del camino, porque eso ya no la sabemos ya de hace años, ¿no? O sea, ya sabemos que pasa eso. Incluso ahora que Karina hablaba también de lo del pentest continuo, me acordaba que he visto una compañía, por ejemplo, también que anda promoviendo eso, y en realidad es puros escaneos continuos automatizados, ¿no? Y claro, ofrecen que ellos le meten machine learning y todo lo demás, ese tipo de menjunjes en los cuales yo no creo, pero ahí está, pues, o sea, el marketing siempre va a aguantar de todo. Sin embargo, más allá de eso, en el otro extremo, ¿no? En el extremo de la exigencia correcta, digamos, ¿hasta dónde creen que debería llegar un pentest, ¿no? O sea, por ejemplo, y estas son cosas que a veces le preguntan a uno a las personas en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, debería considerarse que inclusive deberían desarrollar algún exploit, por ejemplo. Deberían establecer un centro de comando y control y hacer exfiltración de información. Estoy hablando del pentest más tradicional, ¿no? Porque si lo ponemos en el término de red teaming, ahí sí sabemos que eso va a tener que ser sí o sí, ¿no? Pero estoy hablando en el tema del pentest tradicional y pensándolo en que hay que probar la seguridad de 100 servidores que están expuestos hacia intra a nivel de infraestructura, o que es el pentest de la aplicación de banca por internet, tanto web como móvil, o que es el pentest del sistema de trámite documentario, ¿no? Cosas por el estilo a los cuales normalmente la gente debe acceder. Y eso lo junto con dos preguntas que están en el chat, que como digo, tiene que hacer mucho con esto porque ya lo había mencionado tanto Karina como Miguel, en los últimos años nos cambia la figura al meterse el tema de la nube, ¿no? Entonces, allí cambia el asunto porque aunque normalmente hablamos de los mismos términos, a veces nos vamos a encontrar con cosas que no necesariamente son iguales y que tienen otro tipo de dependencias. Y hay otra parte de pregunta de HatMex nuevamente que me parece también muy adecuado ponerla en este contexto, ¿no? Porque de hecho alguna vez, al menos a mí alguna vez me ocurrió esto. Él pregunta por qué las entidades tienden a rehuir el uso de open source, ¿no? Si el open source se usa para el pentesting. Y yo lo jalo hacia algo que, como les digo, me ocurrió en una oportunidad cuando tenía que sustentar una propuesta. Me preguntaron si yo utilizaba herramientas comerciales o herramientas tipo open source. Y yo dije que utilizaba un par de herramientas comerciales y el resto eran puro open source. Entonces me preguntaron ya, pero ¿y cómo estás seguro tú de que esas herramientas open source, miren, la más simple, la más buena fue esta de todas que yo podría pensar, están actualizadas? Si es harto conocido que hay muchos proyectos open source que hace tiempo no los mantienen. O sea, ni siquiera me hablaron de la posibilidad de que si yo analizo el código open source para ver si no estoy utilizando una herramienta troyanizada o algo por el estilo. Solamente una realidad que sí ocurre. Y si uno ve, hay herramientas que uno utiliza muchas veces que no son mantenidas hace 1 año, 2 años, 3 años, que todavía funcionan y sirven, bacán. Pero no necesariamente se han mantenido de manera adecuada. Entonces, les planteo todo esto en un contexto, ¿no? De ¿cómo creen que debería ser el pentest más básico y tradicional? ¿Hasta dónde debería llegar? ¿Qué elementos debería utilizar? ¿Cómo es que ustedes perciben el pentest ideal? Lo voy a poner de esa manera. ¿Cuál debería ser nuestro norte a seguir, ¿no? Vamos con Miguel y terminamos con Karina, ¿les parece? Gracias, Walter. Cuando existe un servicio de pentest, hay un contrato de por medio, ¿no? Eso ya lo tenemos bastante claro, ¿no? Entonces, en los acuerdos, en las actas, si quieren llamarlo de esa forma, ¿no? Podrías tú colocar pues, que el pentest llegue hasta donde pueda comprometer la integridad de la información, ¿no? O sea, no trabajas con un pentest pues, que realmente te va a destruir la base de datos de producción, ¿no? Que lo evidencie, ¿no?
para eso están las métricas, la calculadora, y te lo demuestre, ¿no? Y, como comentó Walter, pues que te brinde las recomendaciones para la mejora y no te diga simplemente entrado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el pentest debería ser hasta donde pueda comprometer, digamos, la integridad. El pentest no se puede, no debería limitarse. El pentester, o sea, el cliente no debería limitar al pentest, porque si tú, como pentest estás limitado, pues no vas a utilizar todas las herramientas, o simplemente cuando llegas a un sitio te dicen, no, ok, vas a hacer el pentest, pero no puedes entrar con tu laptop, ¿no? Si puedes hacer la demostración de la exfiltración en un command and control que tú hayas implementado, pues en buena hora, ¿no? Pero recordemos, todo esto está en un marco de contrato. Y en el marco de contrato, pues hay un acuerdo de confidencialidad. Es entendible, pues, que el pentester no va a divulgar esa información. En todo caso, lo que va a hacer es realizar las recomendaciones, y esas recomendaciones, pues, hay que implementarlas, ¿no? Luego pedir el retest, ¿no? Y ya no debería salir ese tema, ¿no? Eso es lo que quería comentar respecto a ese punto, ¿no? Y respecto al tema de la pregunta, ¿no? Del open source, ¿no? Bueno, he visto yo, no en todas las entidades del gobierno, pero en algunas entidades del gobierno, que pues muchos de la alta dirección prefieren requerir software que tenga un soporte, ya sea de alguna empresa y del mismo fabricante, ¿no? En el tema del open source, en algunos casos, no es mantenido. Entonces hay ese temor. Y por el otro lado, el personal técnico en muchas ocasiones pues se especializa en ciertas soluciones, y cuando, por ejemplo, uno va y recomienda, esto lo podemos hacer con el open source, ¿no? Entonces, hay un poco de dudas, porque si bien es cierto, pues uno puede estar temporalmente en una entidad, luego sales y quién va a mantener ese software, ¿no? Entonces, no digo que sea una constante, pero de lo que yo he visto lo comento. Gracias. Bien, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel. O sea, definitivamente debería ser así. O sea, un pentest no debería estar limitado, porque los ciberdelincuentes no están limitados por nada, ¿no? Entonces, si estamos tratando de emular lo que podría ser un ciberdelincuente, el cliente no debería limitarnos. Sin embargo, en la práctica, también es verdad que muchos clientes son reticentes a ejecutar pentest. Sobre todo tengo clientes que es la primera vez que ejecutan un pentest y tienen miedo del pentester. O sea, deberían tener miedo del ciberdelincuente, no deberían tener miedo del pentester. Y ponen muchas trabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento me tocó participar en una licitación del sector privado, no era del sector público, donde exigían que se utilice una herramienta comercial de hacking automatizado, ¿sí? Es decir, había que sí o sí, tú quisieras o no quisieras, tenías que correr, no sé, Metasploit Professional o Core Impact o qué sé yo, Unity Canvas, alguna de esas. Ellos te exigían. Y tú le preguntabas, pero ¿por qué quieres tú que te corra un pentesting automatizado? Y ya cuando tú les ibas a hacer la pregunta técnica, o sea, ¿cuál es la justificación técnica por la cual quieres que corramos una herramienta de manera automatizada en lugar de mejor hacer algo manual? O sea, no, es que así nos dijeron de la dirección. Entonces ahí uno se da cuenta de que todavía no hay un nivel de madurez en cuanto al conocimiento de las personas que están a cargo de solicitar este tipo de servicios. No todos son así, obviamente, hay distintos niveles, hay personas que están muy capacitadas, hay CISOs que están muy bien informados, ¿no? pero lamentablemente una vez más son la minoría. Entonces, en ese aspecto, nosotros como empresas que proveen el servicio de pentesting nos vemos limitadas por lo que dice el contrato. Y en la mayoría de los casos, por ejemplo, una de las cosas que se excluyen cuando se hace un pentesting tradicional es, por ejemplo, el tema de hacer pruebas de negación de servicio. Esa es una de las cosas que nos piden excluir. Otra de las cosas que normalmente nos piden excluir cuando se hace un pentesting del tipo tradicional
es justamente hacer exfiltración de información, ¿sí? El cliente no se siente cómodo con que exfiltres información. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, demostrarles que se puede exfiltrar información, o demostrarles que se puede hacer denegación de servicio, aunque no nos permitan probarlo, comprobarlo exactamente. Pero hay que lidiar con eso, ¿no? Esas son las limitantes que tenemos nosotros como empresas. Hay que lidiar con el tema de la idiosincrasia un poco de la gente, pero en teoría pues no deberíamos tener ese tipo de limitantes. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel. No sé si faltó responder tal vez alguna pregunta, algo que se me esté escapando. Tal vez el asunto del empleo del open source. Bueno, con el tema del open source, o sea, yo creería que es al revés, ¿no? O sea, por el hecho de que tú cuentas con el código fuente de la herramienta que estás revisando, o sea, no importa si no se le da mantenimiento al proyecto, si tú cuentas con el departamento de desarrollo interno, si tienes desarrolladores al interior de la empresa, con mayor razón, si cuentas con el código fuente, deberías ser capaz tú mismo de darle mantenimiento a la herramienta, aun cuando el proyecto sea abandonado. Lo que no ocurre con herramientas comerciales, que de hecho hay empresas que desarrollan una herramienta comercial que en su momento fue muy exitosa, la adoptaste, la compraste, y resulta que después esa empresa quiebra y te deja con un software del que no tienes el código y que no lo puedes mantener, y se convierte en algo legacy, que es una fuente de vulnerabilidades y que no la puedes cambiar por el costo que has tenido. Les cuento el caso puntual de un cliente que compró un ERP muy costoso. O sea, los ERP ustedes saben que no son económicos. Y este ERP funcionaba sobre 2003 Server. Imagínense, 2003 Server. Nosotros hicimos una auditoría en el año de esa empresa, en el año 2017, si no me equivoco, o 2018, algo así. Y todavía tenía montado ese ERP sobre 2003 Server. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo es posible que tú tengas un 2003 Server? Estamos en 2018. Ese sistema operativo ya salió de soporte de Microsoft hace muchísimos años atrás. O sea, ¿por qué tienes 2003 Server? No, es que no lo podemos cambiar porque la empresa del ERP ya no existe. Y nos costó, no sé si estoy hablando tonterías, pero era un tema, casi que $1.000.000 les había costado el ERP. Y estaban en planes de migrar a otro ERP, pero no lo podían sacar hasta que no hicieran la migración, porque no funcionaba si no era en 2003. O sea, ya habían ellos intentado cambiarlo a una versión actual de Windows Server y no les funcionaba el ERP. Como ya la empresa no existía, o sea, no había nadie que les diera soporte. Y era un ERP comercial. O sea, entonces, no le veo yo la desventaja al open source, todo lo contrario. Yo saben que creo que por ejemplo, como corolario de todo esto ya, que tiene que hacer con lo que ustedes han estado hablando, sobre todo en la última parte. La razón de ser que hayamos cambiado el formato de estas conferencias, en lugar de tener el clásico speaker hablando de un tema y que sea más bien una conversación, es que consideramos que justamente eso es lo que falta, conversar. Porque estamos acostumbrados a como que, y eso me pasa a mí también, ¿eh? O sea, yo ya que ustedes dos me conocen bien, o sea, saben que no soy arrogante para nada, pero también me pasa eso de que doy una charla y mientras estás dando la charla y después de la charla eres como que te convertiste en Dios, pues, ¿no? Y palabras sagradas y nadie te discute y encima ya tienes la etiqueta del mega hacker, ¿no? Entonces, lo cual no es, pues, ¿no? Pero así pasa, ¿no? Entonces, hay mucho de eso y lo que falta más bien es conversación entre la gente para que se intercambien estas ideas, para que vean cómo son las cosas de verdad, ¿no? Y es por eso que este asunto de estos eventos se convirtieron más en un asunto de conversar, ¿no? Que la gente converse. El próximo año, que va a ser presencial, o sea, también esperamos que sea el mismo formato, claro, puestos de repente lo clásico, en unas sillas al frente, con la participación del público presente también y todo lo demás, pero que sea conversación, porque eso ayuda a que se rompan muchos mitos. O sea, ahí es donde se puede ver gente que está haciendo lo mismo en 12 frentes diferentes, o que están haciendo cosas que se complementan, o inclusive puede ser que hasta en un momento sean competencia, pero finalmente terminan expresando lo mismo y la gente se va a dar cuenta, ok, las cosas son así, de esa manera, ¿no? Y eso es lo que realmente necesitamos porque, digamos, o sea, ya saben ustedes dos, entrenamientos hay muchos, charlas hay muchas,
pero una conversación así plana y llana, donde se hablen las cosas clarito, ¿no? Es que de lo que más falta. Y eso es lo que ustedes han hecho y de veras les agradecemos mucho que hayan participado. A ambos dos, muchas gracias por su participación, ha sido muy, muy valiosa. Como vieron, hubo bastante participación del público y con cosas bien interesantes también, ¿no? Listo, Walter. Ahora sí. Vamos a la siguiente, si les parece, chicos. Muy agradecidos con Miguel, muy agradecidos con Karina. Ya, y pasamos a la siguiente. Vamos con transición y regresamos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por la invitación. Gracias, Karina. Sí.